Muy buenos días, un cordial saludo a toda la audiencia del informativo Nuestra Gente. Hoy estoy presentando en ausencia de sus presentadores habituales, pero con un tema muy importante, un tema que está en estos momentos en boca de todos y en la preocupación de todos, es el dengue, la preocupación que tenemos sobre el dengue. Hoy nos acompañará el médico Jaime López. Es médico con amplia experiencia y conocimiento sobre estos temas en específico, con quien esperamos darle una información para que proteja a sus hijos, se protejan ustedes, nos protejamos entre todos, porque como verán, este tema del dengue no solamente requiere individualismo, sino acciones de política pública, acciones de salud pública, acciones de cuidado personal, y que definitivamente requiere la participación. Doctor, bienvenido a este programa Nuestra Gente, y pues esperamos poder absolver muchas dudas, ojalá haya muchas llamadas, invitamos a llamar a la teleaudiencia. Cuéntenos, doctor, sobre su experiencia sobre el dengue. Bueno, muchas gracias, muy amables por la invitación. Yo soy médico epidemiólogo, trabajo con ambas secretarías, con la Secretaría Departamental de Salud a través de la Unidad de Control de Saneamiento y con la Secretaría de Salud de Cali. Y con el departamento mi función es hacer la vigilancia de varios eventos, uno de ellos el dengue, analizar los datos estadísticos, las mortalidades que se llegasen a presentar y tener casi que al día la información. Bueno, entonces vamos a tener mucha información de los sucesos, pero primero, antes de empezar, ¿qué es el dengue? Eso, porque es que uno, hace unos añitos yo creo que uno iba siempre al médico y le decían virosis. ¿Y qué es virosis? No, virosis, y le mandaban, todo el mundo tenía virosis. Ahora parece ser que todo el mundo tiene dengue, ¿no? Entonces se siente uno maluco, dengue. Pero hay diferentes dengues, hay un dengue más suave, un dengue más duro, el temido dengue hemorrágico que incluso hasta la muerte puede llegar. Cuéntenos eso del dengue, ¿qué es? ¿Qué diferencias hay? Muchos, digamos, usaban de excusas para no ir a trabajar. No, es que me dio dengue y estoy vuelto nada. Cuéntenos eso del dengue, ¿qué es? Bueno, el dengue es una infección viral transmitida a través de la picadura de un insecto, el Aedes aegypti. Hay 4 tipos de virus, o sea que uno en el transcurso de la vida puede tener 4 episodios de dengue. Si a mí me da de pronto dengue tipo 1, estoy propenso a que me dé el 2, el 3 o el 4. Y hablamos de una sola enfermedad. Como usted decía anteriormente, lo dividíamos en dengue y dengue hemorrágico, y eso confundía mucho al personal de salud en cuanto a las intervenciones que debía de hacer. Y a partir de 2009 la Organización Mundial de la Salud unificó los criterios para que seamos manejados todos el evento de la misma manera. Entonces la clasificación actual es dengue con o sin signo de alarma, y dengue grave, que es el que anteriormente podría, o el común de la gente de pronto le puede llamar dengue hemorrágico. Bueno, ahí los televidentes están viendo algunos síntomas y alguna información sobre el dengue. Está la línea de participación 558-5292. No duden en llamar, llame ya para que puedan hacer las preguntas y las dudas. De eso se trata fundamentalmente este programa, que usted esté informado para la toma de decisiones. Y qué más importante que tomar las decisiones sobre la salud nuestra, de nuestra familia y de nuestra sociedad. Sáqueme de una duda también. Yo tengo una duda porque tengo un bebecito de 5 meses, entonces cuando lo voy a sacar del carro al apartamento, para aquí para allá, me dicen abríguelo y métale un montón de ropa encima, porque es que el cambio de clima le va a dar gripa y lo va a afectar y lo va a herir, le va a causar problemas a su salud. Entonces hay esa idea de que la gripa es por el cambio de clima, por la luz, o la gripa es una enfermedad contagiosa que pasa por un virus, digamos, y pregunto por la gripa para llegar al dengue. El dengue, ¿cómo se diferencia de la gripa? Y ya tú lo anunciabas, que es por la transmisión del mosquito.
porque a veces podríamos tener la preocupación de que, no, es que está con dengue, entonces que no me tosa, que digamos todas esas medidas. Entonces, ahí le coloco un montón de preguntas, creo que no va a ser fácil contestarlo rápidamente, pero ¿qué se diferencia el dengue de una gripa y cómo son sus procesos de cómo se contagian las personas? O sea, la gripa es generalmente los cuadros gripales o las virosis del tracto respiratorio superior, perdón por la redundancia, son debidas generalmente a infecciones virales. El dengue también se transmite a través de un virus. Las manifestaciones, en el caso de dengue, no hay esos síntomas respiratorios que los hay en los cuadros gripales. Cuando nosotros a través de la Secretaría Departamental o la UES hacemos la asistencia a los municipios, lo que usted mencionaba al principio, entre comillas, uno pelea con los médicos porque muchos de ellos colocan virosis. A veces no se quieren comprometer con un diagnóstico y lo ideal es que ellos le coloquen el apellido de esa virosis, si es una infección del tracto respiratorio, un cuadro gripal como usted menciona, o como estamos ahora, un cuadro probable de dengue que no presenta, vuelvo y repito, manifestaciones inicialmente pues de tipo respiratorio, como moqueadera o tos, ese tipo de manifestaciones no las presenta. Muy bien, doctor Jaime, le damos la bienvenida a la doctora Angélica Franco, quien es la directora de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, es ingeniera sanitaria, me dice. Sí, señor. Doctora, bienvenida y cuéntele a la teleaudiencia, el tema es el dengue, cuéntele, digamos, cuál es su experiencia y cuáles son sus funciones en torno a ese tema. Buenos días, David, muchas gracias por la oportunidad de comunicarnos con los medios de comunicación. Sí, el tema es el dengue. Es una enfermedad ocasionada por el zancudo Aedes aegypti. El Aedes aegypti es un zancudo endémico de nuestra región. Decimos que es endémico porque tenemos todas las condiciones que a él le facilitan su existencia. Tenemos el clima, tenemos la temperatura, tenemos la humedad y tenemos toda una composición urbana, dado que el Aedes aegypti es un mosquito, es un zancudo urbano, netamente doméstico, muy familiarizado con todo el entorno antrópico que hemos construido en nuestro medio ambiente del Valle del Cauca. Muy bien, le estaba preguntando al doctor Jaime las diferencias con la gripe y sobre todo por el tema de contagiar. Es que pareciese que hay un mito de que nos enfermamos porque llueve, nos enfermamos porque hay un cambio de clima. Pero entiendo yo que, digamos, el cambio de clima o la lluvia no es la causante de la enfermedad, sino que ese cambio de clima o la temporada lluviosa combinada con el sol lo que hace es generar los nichos, los nidos, donde esos zancudos se van a reproducir y son esos zancudos los que van a transmitir la enfermedad. Por eso es importante que la teleaudiencia entienda que, digamos, la lucha no debe ser, digamos, sáquenme de esa duda, estar abrigados y el tapabocas en este caso del dengue, sino la lucha es contra el zancudo. ¿Es así? Sí, es una intervención integral, o sea, no solo nosotros, yo no atiendo pacientes, pero no solo los colegas médicos desde las instituciones de salud son los encargados de tratar al paciente. Esto es una enfermedad que requiere mucha participación comunitaria. Es porque de nada recolección de inservibles, en depósitos donde se acumule agua, de nada sirve que en mi casa yo haga esas tareas si el vecino no las hace o el señor de la manzana de atrás no la hace. Hay que capacitar a los escolares, todos, como usted mencionó al principio, todos debemos estar atentos. Y como lo mencionaba la ingeniera, los cambios climáticos han favorecido pues que la enfermedad, el zancudo se perpetúe. Estamos en una zona por debajo de los 1800 metros, cualquier ciudad en el país por debajo de esa altitud puede presentar casos no está exenta de presentar casos de dengue.
Yo quiero insistir en las medidas y además para orientar a la ciudadanía. En el tema de la gripa, por ejemplo, es muy importante lavarse las manos, estar pendiente de lavarse las manos permanentemente. En los niños, cuando vayan al colegio, que tengan el hábito de lavarse las manos, porque ahí, tocando las cosas, los objetos y toda la cosa es donde se transmite, digamos. En el caso del dengue es estar muy prevenidos con el zancudo Aedes aegypti. Todos, absolutamente todos los zancudos Aedes aegypti portan el dengue y contagian a las personas. Efectivamente, cuando el zancudo entra en contacto con una persona enferma del dengue, pues ya él se contagia e inicia todo el ciclo. Debemos tener muy presente que el Aedes aegypti es un insecto, es un zancudo que dura, su ciclo normal de vida son 30 días. De los 30 a 15, digamos que es su etapa de crecimiento, y 15 días picando, pero si tenemos ambientes muy propicios, que es el que favorece el cambio climático, llamado cambio climático cuando hay un aumento de las temperaturas, por eso en ocasiones nuestros biólogos entomólogos ya nos informan que encontramos el Aedes aegypti incluso en terrazas térmicas entre los 1800 y los 2200 metros sobre el nivel del mar. Eso significa zona izquierda y zona derecha de la margen del río Cauca y ya un poquito tornando hacia las cordilleras. El cambio climático, el aumento de la temperatura hace que este zancudo normal ciclo de vida 30 días ya tengamos ciclos de vida de 45 días, de los cuales 30 días está continuamente picando. El zancudo pica y a los 3 días coloca sus huevos, deposita sus huevos, ¿en dónde? Pues donde están las facilidades del agua. ¿Dónde están las facilidades del agua? Donde nos quedan temporalmente almacenadas o permanente almacenadas, donde son los tanques de almacenamiento. Él no deposita en la superficie, sino que en la superficie del agua, sino en la superficie cercana al agua. Por eso es tan importante el lavado de los tanques con cepillo, con límpido, para evitar que él deposite allí sus huevos. Bueno, una vez que él deposita sus huevos, él sigue picando y a los 3 días regresará y así sucesivamente. Eso hace que sea muy activo. Normalmente nuestros biólogos entomólogos nos informan que él pica de día, es el ciclo normal, y como les he informado es muy doméstico, posa en las paredes, sitios oscuros, zonas frescas. Por eso es muy importante que durante los momentos de aseo tratemos de sacudir y mover muebles, sacudir cortinas, porque allí es donde normalmente posa el zancudo. Tanto el macho como la hembra son muy amigos, buscan mucho al ser humano y por eso se da fácil el ciclo de reproducción entre ellos. Bueno, 2 lecciones aquí: no hay enemigo pequeño y no hay una vida insignificante. ¿Qué tal 30 días o 45 días y todos los estragos que pueden causar? Entonces, patas blancas que le dicen, ¿no? Se diferencia de los otros por esas patas blancas. Muy bien, entonces hablemos un poco de estadísticas, doctor. Cuéntenos estadísticas sobre el dengue, cómo ha sido su comportamiento en los últimos años, cómo ha sido en la actualidad. El país tiene un sistema de vigilancia que obliga, bueno, ese sistema de vigilancia viene más o menos desde el año 94, pero se empezó a estructurar adecuadamente a partir del 2003 y ya el 2008 yo creo que está completamente sincronizado en todo el país. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí lleno un informe, si usted tiene dengue y le estoy llenando aquí un formato, una ficha, ese mismo formato, si va a Barranquilla lo debe tener el médico de Barranquilla, si va al Putumayo debe tener un médico del Putumayo. Nosotros en el 2009 tuvimos alrededor de 10.000 casos de dengue en el departamento. Voy a hablarles cifras departamentales. En el 2010, que hubo un brote no solo en Colombia, sino en diferentes países de América Latina, llegamos a tener alrededor de 19.000 casos de dengue. En el 2011 y 2012 esos datos disminuyeron. En el 2011 tuvimos alrededor de 2.200 casos y en el 2012 empezamos a ver hacia finales de los meses de octubre con el ingeniero Henry Agudelo, que es el encargado de la parte de enfermedades transmitidas por vector en la unidad de control de saneamiento, que los casos empezaron nuevamente a aumentar en comparación con los casos del año inmediatamente, de los últimos años.
Más o menos a la semana anterior tenemos alrededor de 6.500 casos de dengue en el departamento. O sea, ya, si el año pasado tuvimos 3.000 en todo el año, más o menos ya llevamos en 18 semanas que van del 2013 y ya tenemos alrededor de 6.500 casos. La mayoría de esos casos son en menores de edad y esas cifras son iguales. Si usted toma un boletín del Ministerio o del Instituto Nacional de Salud, va a ver que las cifras son en los menores de 14 años donde hay el mayor número de casos de dengue y a la vez es la población con mayor número de casos de dengue grave. Desafortunadamente, por el sistema de vigilancia, el país vigila también las muertes. Eso hay que desarrollar, como decía el ingeniero, unas acciones. Si solo notifican un caso de dengue grave, yo creo que ella ahora hablará de las acciones que hacemos desde la Unidad Ejecutora de Saneamiento. Pero también vigilamos las muertes. En el país este año van notificadas alrededor de 50 muertes por dengue. O sea, yo como médico, si pienso que un paciente falleció, debo llenarle una ficha que es la misma ficha para dengue grave o mortalidad por dengue. Y a partir de ahí generar unas acciones a ver si realmente esa muerte correspondió o no correspondió a dengue. A la fecha de hoy, el departamento ha notificado 22 muertes probables. Digo probables porque están en proceso casi el 50% están en proceso de investigación. Y confirmadas, la ciudad de Cali tiene 9 muertos, Palmira tiene 1 y Zarzal tiene una persona fallecida. En el 2009 tuvimos alrededor de 15 muertos y en el 2010 tuvimos 31 muertos en todo el departamento, que es una enfermedad. Los expertos dicen que en menos de 2% de las personas que presentan dengue grave deben de fallecer. Entonces es una enfermedad bien manejada, debería ser evitable. Sí, ahí al parecer, digamos, hay un tema crucial que está vinculado al sistema en salud, ¿no? Que a veces es posible que se pasen algunos temas por alto, dada la rapidez, dado, digamos, los mecanismos, hay que hacer mucho énfasis. Y en eso la protección del ciudadano también, cuando se va al servicio de salud, ser insistente y ver, digamos, los síntomas que pueden tener el dengue y si de pronto un médico lo pasa por alto por 20.000 razones, yo estoy seguro que un médico no lo hará, digamos, de manera premeditada, tratar de ignorar una enfermedad como esta, además que no tiene sentido ignorarlo, sino por algún tipo de error, hay que insistir, hay que volver al centro de salud, insistir y tratar de descartar cualquier cosa. Las estadísticas personales, mi hermana hace 1 mes o 2 meses estuvo hospitalizada muy grave, Carolina Andrade estuvo muy grave, y hoy está mi suegro hospitalizado también por dengue. Ambos viven por ahí por la cascada, detrás de la Santiago, uno en el refugio, Torres del Refugio, y la otra en Antigua. Me parece curioso que sea, digamos, esa zona, no sé si eso tendrá que ver alguna situación de esas. O sea, Doctor, sí. Cali tiene, igual que nosotros tenemos la vigilancia desde el departamento, desde la Unidad Ejecutora de Saneamiento, Cali también tiene su personal encargado de hacer la vigilancia, y ellos, creo yo, estadísticamente de tener las zonas del municipio donde más se presenten. Ellos zonifican por el lugar de residencia del paciente, entonces habría que mirar en el caso de sus familiares si esa zona es la que está presentando más cosas. Yo le puedo hablar como departamento que Cali aporta más o menos el 80% de los casos de dengue, pues es el 50% de la población. El 80% de los casos, de esos 6.500, son de personas que provienen de Cali, y luego sigue Tuluá, Palmira, Buga y Cartago, ciudades grandes. Históricamente, 2 municipios aquí en el Valle, Cali y Palmira, son los que aportan el mayor número de los casos. Doctora, política pública al respecto. Bueno, política pública, se trabaja desde el Ministerio, el programa de ETV, que es el programa de enfermedades transmitidas por vectores, es un programa directamente direccionado a través del Ministerio. Entra a los entes territoriales a través de la Secretaría Departamental de Salud
quien a la vez entra, delega y controla a las secretarías municipales de los diferentes entes territoriales. Eso traducido al Valle del Cauca estaríamos hablando que hay una forma de actuar a través del ministerio que viene siendo municipios especial como Cali y viene siendo los municipios categorías 1, 2, 3 y sus correspondientes secretarías de salud con sus correspondientes unidades ejecutoras de saneamiento. Luego vienen los entes territoriales de las categorías 4, 5, 6, donde viene, digamos, el actuar de la unidad ejecutora de saneamiento del Valle del Cauca. Sin embargo, no quiere decir esto que la unidad no trabaja en concordancia y en complementariedad con las secretarías municipales 1, 2, 3 y con el municipio especial de Cali. Somos complementarios. ¿Qué quiere decir eso? Mientras ellos tienen ya una infraestructura tipo vehicular con el montaje del equipo pesado para las fumigaciones, nosotros interactuamos con ellos a través de una programación dependiendo de los casos que se nos va presentando y colocamos nosotros los insumos y el personal adecuado para el manejo de estas fumigadoras. Esto en las categorías 1, 2, 3. En 4, 5, 6 pasamos de pleno y de lleno a hacer todas las actividades relacionadas con el control del dengue. Entonces, digamos que política pública es un programa de la nación, pues dado que son problemas de salud pública que antaña grandes territorios, en el caso nuestro, pues el Valle del Cauca, cotas térmicas 1800 a 2200 metros sobre el nivel del mar. Una población, la mayor parte de la población de Colombia, se dice que más de la mitad de la población de Colombia pues es endémica o está propensa a sufrir del dengue, dado el piso térmico donde habita, y de igual manera el Valle del Cauca. ¿Esa política pública está financiada entonces? ¿Hay recursos? ¿No hay excusa que es que no tenemos plata? Claro, hay recursos y se trabaja siempre desde la prevención y la promoción. ¿Por qué la promoción? Porque tenemos que hacer cambios conductuales y tenemos que trabajar muy de la mano con nuestras comunidades de tal forma que cambios conductuales faciliten el control de la enfermedad. Hay una sensación de que esta ola de dengue que estamos sufriendo en estos momentos se debe a un descuido o una falta de acción, al menos en las ciudades de Santiago de Cali, del gobierno local. Repasando el tema del porqué del dengue, no podemos olvidar que hay unas circunstancias que lo facilitan. Digamos que el cambio climático que estamos viviendo finales del año pasado, 2012, principios del 2013, es muy semejante al que ocurrió en el 2009-2010 cuando hubo el fenómeno del niño versus el fenómeno de la niña. El fenómeno del niño, ¿qué fue? Pues simplemente el aumento de las temperaturas. Esto favorece indefinidamente el asunto de la Aedes aegypti, su ciclo biológico, como hemos mencionado anteriormente, su ciclo pasa de 30 a 45 días, es un zancudo que está picando constantemente todo el día, no es que picó y ya se acostó a dormir, no, él sigue, vuelve y pica. Eso le iba a preguntar, hay un mito, ¿no?, que el zancudo pique y se muere, ¿no es cierto? No, él es bastante activo, él se pica, si de alguna forma, por algún movimiento no se llenó, entonces él volverá a picar más tarde hasta que esté completamente Bueno, llenito. ahí me están pidiendo que hay una nota, pero antes de la notica entonces, la sensación, ya en varias unidades residenciales he vuelto a ver la información que se sacó, no en ese gobierno, sino en el gobierno anterior, que fue una información, yo hice parte de ese gobierno, y absolutamente todos los miembros de gabinete, todo el personal de la alcaldía, nos volcamos a la calle a tocar puerta por puerta. Ya llegaba la secretaria de Cultura a la puerta de alguien a decirle, vea, estamos declarándole la guerra al Patas Blancas, miremos jarrones, miremos cosas, miremos vainas y hagamos. Uno siente como ciudadano que de pronto eso no se hizo. De hecho, hoy cuando estamos frente a una situación sale publicidad vieja, yo no sé si muy previsivos los administradores y guardaron eso, o es que quedó mucho impreso y lo están volviendo a distribuir, pero como tú lo dices y lo observábamos acá, el tema no solamente es ir al médico, sino el tema es conductual, de que podamos nosotros prevenir y cambiar esas consultas. Las flores ahorita en el Día de la Madre muy lindas, pero no vayan a dejar esas agüitas ahí
produciendo unos posibles o latentes asesinos de nuestra familia y nuestros hijos. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos una nota, miremos la nota que tienen preparada. Bueno, yo quiero hacerle un llamado a la Secretaría de Salud del Departamento del Valle. Ya en días anteriores, hablando con el Secretario de Salud, se lo manifestamos, como a la Unidad Ejecutora de Saneamiento, la UES. Este es el momento que a algunos municipios del Valle del Cauca no se le está haciendo el control del ETB, y eso nos preocupa porque a la comunidad finalmente hemos tenido casos no solamente del tema del dengue. Es más alta la cifra de lo que se registra la Secretaría de Salud en cuanto a muertes de dengue hemorrágico aquí en el Valle. Sí, ya esto ha cobrado vidas y yo considero que es un tema que le tenemos que poner atención, mucho cuidado. En Cali inclusive tenemos casos bastante preocupantes y qué no decirlo pues en algunos municipios muy lejanos donde a veces la persona no alcanza a llevar desde una vereda, un corregimiento a su niño a que sea atendido, y muchos de ellos por no hacer el procedimiento adecuado pues finalmente termina en muerte y es lamentable para el departamento del Valle. Específicamente sobre el tema del dengue, ¿qué le ha hecho el secretario de Salud, el doctor Fernando Gutiérrez? Bueno, sabemos que se requieren unos recursos importantes que hoy en día no se tienen como en otrora para poder atender la cantidad de problemática que tenemos, pero me han manifestado que a partir de mediados de este mes ya todo este grupo logístico, por así decirlo, va a empezar a funcionar en los diferentes municipios vallecaucanos para hacerle el debido control, para capacitar a la comunidad qué es lo que deben hacer, porque muchos de ellos es que ni siquiera saben que cuando una persona es picada por este zancudo, pues debe hacer un procedimiento adecuado para que no le den cierto tipo de medicamentos que a veces esconden la problemática. Entonces, en ese sentido, pues lógico, esperamos que a partir del 15 de mayo, ellos han manifestado que a partir del 15 de mayo ya arrancarían con los programas de saneamiento en el tema del dengue. Teníamos la nota de Cristian Peñate, nuestro periodista estrella, con la diputada Amanda Ramírez. Doctora, un llamado claro y directo, ¿qué le podemos contestar a la diputada? Un llamado claro y directo. No, lo que hemos expresado, la Unidad Ejecutora de Saneamiento pues tiene un personal vigente, permanente durante todo el año, ese que está vinculado al programa ETB. Ellos están constantemente a través de la programación haciendo las actividades en los diferentes municipios. Es cierto que a principios de años, dado el cambio de vigencia, nosotros nos focalizamos donde se vigila, que es el programa donde reportan nuestros médicos los casos probables de dengue. Focalizamos y optimizamos nuestro recurso de talento humano. ¿Y qué significa eso? Donde exista el caso probable de dengue, la unidad ejecutora de saneamiento se desplaza a la visita de donde es el paciente. En la medida en que la comunidad nos deje entrar, hacemos la visita domiciliaria, verificamos la existencia del zancudo al interior del domicilio, verificamos el por qué él existe al interior del domicilio, quiere decir que buscamos almacenamientos temporales y permanentes de agua, y dependiendo de lo que encontremos allí, comenzamos a actuar. ¿Cuál es nuestro actuar? Pues hacer la fumigación intradomiciliaria y hacer el control larvario, que es a través de un producto químico que introducimos en el tanque de almacenamiento, no es nocivo para consumo humano. También hacemos la visita en el vecindario, 80 metros a la redonda, porque ya sabemos que el zancudo, dada la información que nos dan nuestros biólogos entomólogos, nos dice que él tiene un radio de acción más o menos de 100 metros. Quiere decir que de pronto el almacenamiento o su ciclo de vida acuático pues se encuentra a 80 metros, entonces visitamos las viviendas que hay alrededor. Dependiendo de qué encontremos en cada una de las viviendas, repetimos el mismo procedimiento. Dependiendo de lo que nos dé el censo de todas esas viviendas visitadas, pues pasamos a hacer la fumigación en vía vehicular, que es lo que llamamos fumigación con equipo pesado. Esta la hacemos en horas de la madrugada o la hacemos en horas ya finalizando la tarde, iniciando la noche, porque es la temperatura que nos permite y nos facilita el contacto más pronto y más rápido con el zancudo, con el adulto. Según mis estadísticas, por acá por detrás de la Santiago van a tener que mandar el equipo pesado prontamente. Doctor, ¿qué tan efectivas son estas medidas? ¿Qué tan efectivas
son estas medidas y qué podríamos esperar nosotros en un largo plazo? Digamos, como epidemiólogo, decir, yo no sé, si es una probabilidad del 60-70% de control, o esto se podrá erradicar definitivamente, o simplemente son medidas paliativas. Yo le decía al principio de la conversación que la intervención debe ser integral. No solo es muy importante lo que hacen los compañeros de la UE, es lo que ha mencionado ahora la ingeniera, pero también es que nosotros como comunidad, lo que usted ha reiterado varias veces, los depósitos de agua limpia, los floreros, en los cementerios, en muchos de nuestros barrios tienen lavaderos, dejan el agua varios días, no se cambia esa agua, entonces es un medio para que el zancudo siga depositando huevos y siga proliferando. Erradicarla es una enfermedad que puede erradicar, yo diría que no. O sea, en gran parte de América Latina, usted revisa la página de la Organización Panamericana, hay casos en Brasil, Río de Janeiro, en la Argentina, en el Paraguay, en República Dominicana, en todo el país. Lo que uno sí espera es que con las acciones que está haciendo la Secretaría de Salud Departamental, la Secretaría de Salud de Cali, específicamente en el Valle, los casos empiecen a bajar. Y lo más importante para nosotros es que no nos presenten las muertes. Uno en las muertes tiene como 4 puntos de análisis y los dos primeros, o los dos primeros tienen que ver mucho con la actitud que toman el paciente o los familiares del paciente al momento de la consulta, que algo someramente mencionó la diputada Amanda Ramírez. Y ya el último punto es ver nosotros como médicos en nuestras instituciones si atendimos o no adecuadamente ese caso. El llamado es que los médicos, que la enfermedad existe, así como usted tiene casuística en su familia. Si uno va a cualquier IPS de Cali, yo creo, en un servicio de urgencia le va a decir que los casos de dengue llegan, es que los médicos manejen los casos de manera adecuada y que la comunidad, las recomendaciones que le deja el personal médico las acate lo más posible. ¿El abrazo del pato que hace unos años estuvo de moda, eso era dengue? No, eso es una infección, otro tipo de infección viral. Es que puede haber mucha confusión, ¿no? Y digamos, ahí hay que insistir en que asistan al médico, sobre todo las personas mayores dicen, no, yo me tomo ahí de la farmacia, me tomo cualquier medicamento. ¿Qué medicamento puede ser peligroso? O sea, la doctora Amanda señalaba algo así. Yo puedo tener dengue si tengo fiebre, malestar general, dolor en las articulaciones, dolor en los músculos, puedo o no presentar vómito. Entonces eso, muchas veces los médicos llenan virosis para no diligenciar la ficha de notificación, para evadir, porque a veces a nosotros los médicos la cultura de llenar papeles, eso nos molesta mucho. Eso podríamos hablar de un caso de dengue, un caso probable de dengue. Además vivimos en una zona, como lo mencionó la ingeniera, que es endémica, que la mayoría de estos municipios están por debajo de 1800, salvo La Cumbre, El Cairo, El Dobio, donde no se presentan casos, pues en los otros se van a presentar. Si yo acudo a un servicio de salud, ¿cuál es el tratamiento? Acetaminofén y líquidos. Yo sé que mucha gente se enoja porque va a los sitios de salud y le dicen, no, es que me mandaron lo mismo, Adoren, bueno, nombres comerciales, pero hablemos del genérico, acetaminofén, siempre, pero es que ese es el tratamiento. Para mandar la factura luego a esas multinacionales. Pero después el problema es que a veces la gente no hace caso de las observaciones del médico, o como usted dice, consulta una farmacia. Entonces le dan otro tipo de analgésicos o antiinflamatorios que pueden agravar el cuadro. El uso irresponsable del antibiótico, ¿no? Ya ahora el antibiótico lo usan para todo en la farmacia y en la costumbre, sí, en la casa. Tómate que esto es muy bueno. Las bombas. Y puede resultar. Entiendo que se bajan las plaquetas, ¿no? Sí. Entonces una aspirina con bajas plaquetas puede agravar el problema, sí, puede agravarlo. Nosotros en el análisis de los casos fatales miramos a veces si el paciente acudió a una droguería, se automedicó,
si los familiares, la mayoría de nuestras muertes han sido en menores de edad, si los familiares no sabían que tenían seguridad social o no hacen uso del servicio porque la vez pasada les fue mal en la EPS o en la IPS, entonces prefieren automedicarse y no tomar no seguir las recomendaciones. Estos pacientes tienen que guardar reposo. Yo recuerdo un niño del 2010 de Candelaria que el niño un viernes consultó, a la EPS lo formularon reposo, pero el chico el sábado y el domingo jugando fútbol se complicó y el lunes en la noche falleció. Usted es un flojo, esas excusas para no ir al colegio o para no ir a trabajar. El dengue, si hay mocos, estornudos, catarro, eso no es dengue. No. Pero puede haber dengue con eso. Puede haber alguien tan de malas que le dio gripe y le dio dengue. Infección, pues es posible. Es probable, sí. Porque medicina, es posible que la mamá diga ya no tiene nada, mire, no está ni estornudando, ni tos, ni nada, eso es lo que dice. Profesor, en medicina no siempre 1 más 1 es igual a 2. Nuestros médicos tienen que tener, eso es lo que yo le mencionaba ahora, es un dengue que se puede manejar ambulatoriamente con líquidos, reposo, acetaminofén. Hay unos casos que se pueden complicar, entonces hay que recomendarle a los padres o a los niños, si el paciente presenta dolor abdominal, si la frecuencia de ir al baño a orinar empieza a disminuir, lo que usted mencionaba, si hay sangrado, si el niño se torna irritable o somnoliento. Ya mencioné, si se bajan las plaquetas o en un examen de sangre los glóbulos blancos disminuyen, si hay vómito persistente, si le duele al lado derecho donde está el hígado, esos son signos de alarma que el paciente no se puede quedar en la casa, debe consultar y el médico que observa eso en su examen médico, a ese paciente lo debe dejar hospitalizado porque ya requiere un seguimiento más estricto. Hay un médico que yo no tengo la fortuna de conocerlo, dicen que la persona que más sabe de dengue en el país es un doctor de Santander, doctor Villarno. Entonces él dice que para el dengue necesitan 2 cosas, agua y ojos. Y son los ojos del médico para estar ahí. Eso iba a decirlo, no soy experto en dengue, ese es un tema de vigilancia y control. Hay que estar vigilando y control al paciente. No vayan a esperar que le hagan cirugías ni nada de esas cosas y no se vayan a emberracar porque le mandaron solo a tomar y a descansar. Ese es el mecanismo, esa es la medida que hay que tomar, pero hay que estar vigilante y atento. Y hay unos, sí. Y hay unos pacientes que uno definitivamente no los puede enviar también para la casa. Los riesgos sociales, usted mencionó los adultos que tienen mayores de 65 años que tienen problemas de riñones, de corazón o problemas pulmonares, si tienen dengue, hay que vigilarlos estrechamente. Las embarazadas, los niños, si yo vivo en una zona rural, como decía la ingeniera ahora, y el transporte no es permanente, esos pacientes no se pueden enviar para la casa. Si el cuidador es la abuela, que no tiene de pronto la educación o que tienen los padres, esos chicos, hablo más de niños porque son los que, yo le mencionaba que son los que más, desafortunadamente donde presentan el mayor número de muertes y el mayor número de casos, a esos pacientes no se pueden, pacientes con riesgo social, que es para encubrirlos en una sola denominación, a los pacientes no se pueden, vaya para la casa y tranquilo, porque después si no tienen transporte, ¿cómo acuden? El paciente de dengue deberá protegerse para que no lo piquen, pues ya no para que lo vuelva a enfermar, sino para que ese zancudito no vaya y contagie a otro. Es importante ahí el toldillo, y yo creo que el toldillo ahora la ingeniera tiene información al respecto. Pero ingeniera, le quería preguntar entonces, usted lo ha dicho y en la mayoría, digamos, nuestra estructura política, administrativa nos orienta a eso, la gobernación está para coordinar las administraciones locales y trabajar conjuntamente, generar un apoyo y una cosa. ¿Cómo le ha ido en el Valle del Cauca? Hay unos municipios, debe haber unos municipios más juiciosos, más obedientes, otros no, en cuanto a la ejecución de la política. Para que contrastemos eso con resultados, digamos, en el control de la enfermedad.
Debo resaltar que la comunidad vallecaucana es muy colaboradora en ese sentido. Lo que pasa es que vienen otras circunstancias que de pronto se sale de la gobernabilidad de nuestra comunidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos comunidades con problemas de abastecimiento, pues eso conlleva un almacenamiento. Si nosotros tenemos comunidades con problemas de drenaje en momentos de aguas lluvias, pues eso llevará a almacenamientos temporales que quedan por fuera de la vivienda y cercana a las soluciones de vivienda. Esto es lo que se presenta en los lotes baldíos, pues en que habitan o que están involucrados dentro de los cascos urbanos de los domicilios de la comunidad. De manera pues que hay otras circunstancias que de pronto ya toca manejarlas muy de la mano con entidades de prestadoras del servicio de agua y de saneamiento. También recalcando un poquito del tema del toldillo, una de las actividades muy valiosas y muy importantes donde mantenemos vigente la unidad ejecutora de saneamiento es la actividad que se lleva en las concentraciones humanas. ¿Dónde son las concentraciones humanas? Pues en los colegios, en los edificios públicos, donde sabemos que en un momento dado puede existir muchas personas haciendo una diligencia o simplemente en su estado de estudio. De allí es muy importante lo que tú dices, David, si el chico está enfermito, dejémoslo en casa y dejémoslo ojalá con un toldillo. Es decir, la idea es que un zancudo no lo pique a él estando en su etapa febril y no vaya a picar a quien lo está cuidando, porque entonces obviamente el riesgo existe. O si el chico está estudiando, está en su etapa febril, no se quedó en casa o no lo dejaron en casa, pues entonces al chico lo pican. Tenemos una densidad estudiantil fuerte, es decir, el compañero está a unos 60 o 1 metro de distancia y fácilmente el zancudo vuelve y pica, y así estamos entonces contagiando al resto de la comunidad. Entonces, el uso del toldillo, seguir las recomendaciones de nuestros médicos, dejar al paciente en casa, que durante su etapa de sueño, por favor, esté dentro de un toldillo, de tal forma que evitemos que se siga picando y contagiando la enfermedad. La Secretaría de Salud de Cali, en unas visitas que hizo de vigilancia y control a las IPS, miró la adherencia de los médicos frente al protocolo. Si en los servicios de urgencias tienen todas las medidas para atender los pacientes y tienen los líquidos adecuados. Y algo que ellos revisaron y que pues también se ha revisado en otras ocasiones en los años anteriores en el departamento es mirar en los hospitales o en las clínicas si hay pacientes en urgencias o en observación en urgencias, esos pacientes tienen que tener toldillo, porque yo puedo tener dengue y usted tiene al lado otra enfermedad, digamos asma. Entonces si yo no tengo toldillo puede haber zancudos y tiene que tener toldillo en los pacientes. Ayer no pude, pues no había muchas visitas ahí donde mi suegro y preferí no entrar porque pues estaba la mamá, las hermanas, los otros nueros, es que llaman, que necesitaban ganar más puntos. Entonces no entré, voy a revisar eso porque lleva más de 36 horas en urgencias, no lo han ubicado en la habitación, sino que está ahí en urgencias. Y evidentemente, digamos, puede haber alguna solución. Ingeniera, si pudiésemos tener un mapa del Valle del Cauca y ojalá de Cali, podríamos identificar zonas donde, digamos, la cosa esté muy complicada en esos momentos, zonas de alerta. Sí, en el caso de municipio especial que es Cali, la Secretaría Municipal de Salud tiene identificadas estas zonas endémicas. Normalmente la que usted cita de la Antigua es una de las zonas endémicas, de que hay una característica de esta zona. De todas maneras puede dar mayor precisión la Secretaría Municipal de Salud, pero hay condiciones y características de esta zona y es escorrentidas, ¿no? Las escorrentidas de las aguas lluvias, hay canales en tierra, hay canales en concreto. Hay muchos lotes también, eso es una cosa que potencializa mucho el asunto del dengue. Hay otras zonas también donde suele encontrarse, que es la zona cercana, la zona más plana y que va siendo más cercana al río Cauca, donde ya tenemos pues dificultades, digamos, del drenaje, donde fácilmente el agua se empoza en los diferentes terrenos. Digamos que esas son las zonas que normalmente se caracterizan y sabemos, y en complementariedad con la Secretaría Municipal de Salud, pues hemos estado trabajando en todo lo que es el control químico. En sumideros, trabajamos fuertemente en el control químico de los sumideros y hemos trabajado también en complementariedad con la Secretaría Municipal en las fumigaciones. Cuando yo estaba en el colegio hace muchos años nos mandaban a echar
unos granulitos a las alcantarillas y poner ahí unos sellitos. Muy importante la colaboración, esa concientización de todos. Yo no sé los televidentes, pero a mí ya me pica todo. Entonces vamos a una nota que tienen preparada mientras nos rascamos. Sí, el tema del dengue es muy preocupante, las cifras están alrededor de ya de 5.000 casos en el departamento. Cali es la ciudad que más aporta, cerca de 4.000, o sea, un poco más del 80%. Se ha reducido un poquito el dengue grave, que es obviamente el tema más sensible, de más riesgo para la muerte de los pacientes que tienen dengue. No, impulsando con alcaldes, con el secretario de Salud Municipal, con la Unidad Ejecutora de Saneamiento, todas las actividades pertinentes para erradicar primero que todo los criaderos de zancudos. Es muy difícil el tema de los criaderos, porque hemos detectado que incluso en los árboles, en las hojas de los árboles, allí se vuelven un criadero apropiado para la proliferación del zancudo, de la Aedes aegypti. Entonces no ha sido fácil, pero aspiramos a que poco a poco vaya reduciendo esta epidemia, que obviamente ha tenido un impacto supremamente negativo en la salud del departamento. Se está fumigando, tenemos unos 4 vehículos especializados para ello, tenemos los elementos, se ha ido vinculando todo el personal necesario en todos los municipios progresivamente. La Unidad Ejecutora de Saneamiento ha hecho una gran labor con los técnicos, con los ingenieros, y obviamente ellos son los responsables del tema de la fumigación directa. No, yo pienso que a la comunidad hay que seguirle insistiendo y no bajar la guardia, educándola. Los protocolos están en cada uno de los centros hospitalarios, está la guía de manejo adecuada. El alcalde es muy importante como líder de cada municipio, a través de las juntas de acción comunal, de todos los grupos organizados de la comunidad, el secretario de salud de cada municipio de igual manera. Bueno, Cali se apresta a recibir una gran cantidad de visitantes, eventos internacionales muy importantes, los World Games, el encuentro de alcaldes, mundial de alcaldes afrodescendientes. Estos visitantes para esta época, ¿qué riesgo pueden tener ellos como visitantes o ellos como transmisores de algún vector o de alguna cosa? Tenemos preparado esos temas de salud pública, previendo esta gran llegada de personas de todas partes del mundo. Claro que sí. A principios del año y luego en el mes de marzo se volvió a hacer una planeación estratégica precisamente como antesala de esta importante visita y destacando, digamos, todas las labores en ETB. De todas maneras, la Secretaría Municipal de Salud, aparte de ETB, pues tendrá que trabajar en otros temas y en esos temas estará trabajando y estará su programación. Efectivamente, pues una forma digamos, de soliviar el estrés psicológico son las fumigaciones, y efectivamente la Secretaría Municipal de Salud ya tiene comunas completamente controladas con el control químico, con las fumigaciones vía pública, y sé que en su programación seguirá la segunda y la tercera fase precisamente como antesala y preparación de la... Complemento una cosita a la ingeniera, disculpe. No, por favor. El ministerio desde hace unos años viene preparándose para estos eventos masivos. Se hizo hace 2 años con el Mundial Sub-20 y se va a hacer ahora nuevamente con los World Games en el mes de julio y agosto. Pero también hay que prever otros eventos que suceden, porque hoy está aquí, mañana está en el encuentro de juventudes con el Papa que va a haber en Brasil, o está en el próximo año en el Mundial de Fútbol, también en Río de Janeiro, o el año pasado estuvo en los Juegos Olímpicos en Londres. Entonces, en esos trayectos puede uno adquirir enfermedades, y Cali viene preparándose. Ya tenía la experiencia del Mundial Sub-20, porque pues Cali fue sede, y uno de los eventos a vigilar importante es dengue. El otro son las intoxicaciones o enfermedades transmitidas por alimentos que se pueden presentar. Son varios eventos, y otro es sarampión, rubiola, pues que son, a mi modo de ver, son como los más
Aprovecho intervención, el zancudito me picó aquí, ahora. ¿Cuándo me da los síntomas? ¿Cuándo me siento maluco? El periodo de incubación son 7 días y luego usted empieza a presentar los síntomas. Y su pregunta es importante porque uno cuando tiene la fiebre, el malestar general, eso le puede durar aproximadamente 4 o 5 días. Y cuando le quita la fiebre, usted dice, ya estoy, me relajo porque ya estoy bien, ya me quitó la fiebre. Pero ese día, el quinto, el sexto día, cuando la fiebre le quita, es el día como el famoso día de la Segunda Guerra Mundial, es el día en que usted o definitivamente empieza la fase de recuperación o es el día donde desafortunadamente algunos de esos pacientes se complican. Sí, para que no le echen la culpa al que no es. Mira, ayer estuve en tu casa y hoy amanecí maluco, entonces eché cuenta 7 días atrás. Yo me veo muy rojo ahí en esa pantalla, yo estoy preocupado. Usted contaba ahora un tema que lo vivimos mucho quienes hemos estado en la administración pública. El bendito presupuesto, que se acabó el año, que espere a febrero, que espere a marzo, que espere a abril. Si el alcalde es temerosito, todas esas cosas, entonces no suelta el presupuesto y entonces coloca un montón de talanqueras y vainas. El sistema por sí complica, más las actitudes de algunos gobernantes pues complica más, que es que ahí hay mucha burocracia, que es que eso no se necesita, que yo no sé qué, que es que el que fumiga es de yo no sé quién, el que... toda esa vaina, pero estamos ante un problema, digamos, que año a año se repite y parece ser que a principios de año siempre tenemos el mismo lío, no hay presupuesto, no hay gente, no hay nada. Ya este año pasó, pero para el próximo estaríamos previendo unas contrataciones, unas vigencias futuras. ¿Cómo está funcionando eso? Sí, David, en ese tema resalto nuevamente que la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca tiene un personal de planta que está guardián 24 horas al día durante los 365 días al año. Funcionarios de carrera. Funcionarios de carrera y son de todos los niveles y de todos los perfiles requeridos y necesarios para manejar la complejidad del tema del dengue dentro del programa de TV. ¿Y en los municipios ocurre algo similar? En los municipios que tenemos, cuando estamos hablando de los municipios categoría 1, 2, 3, pues interlocutamos con las Secretarías Municipales de Salud, que también tiene parte de su personal. Pero digamos que en ETV pues tenemos la infraestructura, eso es muy importante resaltar. Nuestra infraestructura consiste en vehículos, camionetas equipadas con las unidades fumigadoras, equipos pesados, muy bien montadas. Tenemos los insumos que nos provee el ministerio y tenemos el personal. A veces entra uno en crisis en gasolina, pero ahí donde viene la complementariedad con los municipios, con las secretarías municipales, donde uno dice, bueno, yo tengo gasolina, póngame usted el resto, o yo tengo el vehículo todavía vigente, póngame la fumigadora, y empezamos a actuar de una forma planeada y programada. Es verdad, lo hacemos en una forma más intensa en algunas partes o épocas del año, digamos que al principio de año sí entramos como en esas delicadezas, pero la buena voluntad de nuestros funcionarios en todo el departamento de la Secretaría Municipal de Salud pues hace de que encontremos una solución y una forma de salir al paso. Ya nos queda muy poco tiempo, queremos lanzar a manera de conclusión, cada uno ahora pues digamos hace una intervención. Ante esa perspectiva de que ha habido un relajamiento, pero tenemos una llamada, aprovechemos la llamada entonces, porque lo importante aquí es atender la inquietud y las dudas de la comunidad. ¿Quién nos habla? Aló, muy buenos días, Manuel Reyes. ¿Cómo le va, don Manuel? Muy bien, gracias, hombre, de acá de la Comuna 13 del distrito de Agua Blanca. Yo quisiera preguntar, ya que está la directora de la UES, y usted lo comentaba ahora, el inconveniente de la contratación. Se contrata personal para prestar los servicios de fumigación por 6, 4 meses, no hay una continuidad, y se presenta ese caso de que se es o de tal funcionario que recomienda para poder hacer la labor, y de pronto los que tienen el conocimiento
de hacer las actividades, no tienen esa continuidad y se presenta un desorden en la aplicación de la fumigación y de todo lo que tiene que ver con los procesos de prevención dentro que le corresponde de pronto a la UES. Y me imagino que así en otras dependencias. Muy bien, para ir a fumigar tendrá que saber, ¿no? Digamos... Sí, digamos que hay una familiaridad en el buen uso del equipo, en la preparación de la dosificación, pero digamos que saliendo al paso, de todas maneras en la Secretaría Municipal de Salud pues están, digamos, las personas que se encargan de la planeación estratégica y ellas son permanentes, son de carrera. Pero uno, por ahí dicen que hay muchos dichos, pues que una cosa es lo que piensa el burro y otro el que lo arrea. Y de verdad, digamos, eso no debe ser sencillo lo que dice Manuel. Sí, no, ir a prepararlo, bueno, la cosa, eso lo podrá hacer algún supervisor y seguir una fórmula o entregárselos preparados. Pero habrá quien va y chorrea, pero habrá otro que tenga un conocimiento, una percepción por la experiencia y sepa que esos árboles que tienen una hoja, de tal forma ahí voy a hacer un énfasis, aquí tal cosa. A veces, digamos, la efectividad de la política, yo lo preguntaba ahora, la efectividad de la política tiene que estar muy asociado a una continuidad del personal. Pero le contesto a Manuel, eso no ocurre en todas las dependencias y en todos los temas. Ese tema de estar cambiando permanente, la falta de continuidad del contrato, este tipo de contratación es terrible. Todo contratista tiene que disponer 2 o 3 días al mes para ir a hacer todo el papeleo para cobrar su cuentica. Y todo eso es falta de productividad, eso es tiempo que se le quita a la productividad, en este caso a la salud y al bienestar de la gente y en otros casos otros. Bueno, nos queda ya muy poco tiempo. A manera de conclusión me voy con la idea de que sí se están haciendo los esfuerzos, que no hay un relajamiento. Evidentemente, como todo, digamos, en nuestro país, siempre nos falta el centavito para el peso, porque hay muchas necesidades, pero podemos ir claros de que estamos frente a unos fenómenos climáticos naturales que generan una situación, que hay unas actividades que se están haciendo, pero que lo más importante es la vinculación de cada ciudadano, de cada individuo, en eliminar esas fuentes de los mosquitos, esas fuentes de los zancudos, que no solamente ahora con el dengue, seguramente todo ese tipo de cosas prevendrán muchas otras enfermedades que pueden estar asociadas, digamos, a este tipo de comportamiento. Para concluir, médico. Que nosotros vamos a convivir con el dengue, que a la gente hay que mencionarle eso, que dejen de consultar, que no se deben de automedicar, que deben de seguir las recomendaciones del personal de salud, que todos los médicos nosotros asumimos, los que traen los servicios de urgencias, conocen, como lo mencionó el doctor Fernando Gutiérrez, tienen los protocolos, conocen los protocolos y así podemos, lo más importante es evitar las muertes. En el 2011 y 2012 tuvimos pocos casos, bueno, en comparación con lo que llevamos ahora, pero en el 2011 tuvimos 4 muertes en el departamento y el año pasado tuvimos 3. Es una enfermedad que desafortunadamente a veces los pacientes se complican y fallecen, entonces consultar oportunamente, no automedicarse y todas las actividades que ha mencionado el ingeniero y que usted en cuanto a control de los depósitos de agua, las llantas, los floreros, las bromelias, bromelias que van tan lindos, ajá, otros que son carísimos, ¿cómo se llaman? Los platiceros, una cosa así. Ingeniera. No, el mensaje es agradecer a la comunidad vallecaucana cuando trabaja de la mano y nos permite trabajar de la mano con ella con referente a la lucha contra el dengue y la lucha contra el zancudo. Recordemos, las fumigaciones son importantes, es un paliativo psicológico, que no se nos convierta en un paliativo psicológico, porque cuando estamos fumigando estamos enfrentando al zancudo adulto. La idea es trabajar antes, la idea es evitar de que él exista. Y en ese sentido definitivamente necesitamos trabajar todos en la prevención de la Aedes aegypti. Bueno, muchísimas gracias por su audiencia, esperamos que esto haya contribuido para su conocimiento y la toma de decisiones y los esperamos mañana, estaré nuevamente yo con el tema de turismo en el Valle del Cauca. Muchas gracias.